365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...26 de marzo, promesa 85... La honra que practicas hoy construye la vida que vivirás mañana. Deuteronomio capítulo 5, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia que nosotros leemos, dice: honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó hoy. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. El verso 33 de este mismo Deuteronomio capítulo 5 dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Estos mismos versos en la Biblia, el mensaje, dicen: respeta a tu padre y a tu madre. Dios, tu Dios, te lo ordena. Vivirás por mucho tiempo. La tierra que Dios está entregándote te tratará bien. El verso 33 dice: así que tengan mucho cuidado de actuar exactamente como Dios les manda. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Caminen en línea recta por el camino que Dios les manda para que tengan buena vida y larga en la tierra que están por poseer. Cuando tú decides honrar y caminar el camino de Dios, tu vida se ordena y lo que estaba fragmentado comienza a alinearse. Honrar no viene de sentir, honrar viene de decidir. Moisés aquí está hablando a una generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Y no les está dando un consejo emocional, les está dando una clave para toda su vida. La palabra honra, honrar, en hebreo viene de kaved, K-A-B-E-D. Significa dar peso, significa darle valor real a alguien. Si tú honras, le das el valor real a esa persona. Honrar no es decir: me cae bien mi papá, me cae bien mi mamá. Mira, qué lindos son. No, honrar es decir, yo decido darle el valor, aunque no sea perfecto. Yo decido darle el peso de honra que se merece. Hay personas que están esperando que sus padres cambien, que cambien de actitud, que cambien sus palabras, para ahí recién honrarlos. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. El orden de Dios es al revés. Tú primero honras y eso hará que tu corazón sane. Porque tú no honras porque alguien lo merece. Tú honras porque tú fuiste diseñado para vivir libre. La Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres y es una condición, es el primer mandamiento con promesa. Honrar es una decisión y es una decisión que va a sanar tu historia. Honrar no es decir que todo fue perfecto, no. Honrar es reconocer que Dios estuvo presente incluso en lo imperfecto. Y aquí quiero abrirte un poquito mi corazón y que escuches algo que yo viví. Yo recuerdo que mis padres trabajaban muchísimo cuando yo estaba niña, cuando yo estaba en el colegio. Cuando nació mi hermana Ale, yo tenía 9 años y tuvimos que ajustarnos mucho los cinturones. Cambié de colegio, cambié de estatus. Cuando nació mi siguiente hermana, Alison, yo tenía 15 años y otra vez me tocó cambiar de colegios y cambiar de estatus. Pasé de estar en un colegio nivel A terminar estando en un colegio nacional. Y esos choques fueron difíciles para mí. Nunca pude tener amigas en ningún colegio. Es más, yo no tengo amigas de colegio. No fue fácil para mí entenderlo en ese momento. Pero con el tiempo aprendí algo que me marcó. Mis padres no estaban ausentes. Mis padres estaban sosteniéndonos a todas. No estaban descuidándonos, no. Estaban priorizando. Y muchas veces el amor de los padres se ve más en su cansancio, en su esfuerzo,
en sus muchos intentos por no fracasar, que en sus palabras. En el mundo antiguo, honrar a los padres no era solo algo familiar, era la base de una sociedad estable. El pueblo que no honra se desordena. Acuérdate que Jesús no hizo milagros en un lugar porque no lo honraron. Una vida que no honra se fragmenta. Una vida que no honra vive sin bendición. Por eso, esta es la primera promesa que tiene una recompensa directa. Si tú honras y honras a tus padres, la Biblia dice que tendrás vida larga, vida plena y te irá bien. Entonces, tú quieres que todo te vaya bien. Tú quieres tener una vida plena, una vida larga, vivir muchos años. Acá está la respuesta. Honra a tus padres. Honra a los que merecen honra. De repente tú antes no lo entendiste, pero si tú honras, sanas. Yo también fui la hija más disciplinada, la que más corrigieron, a la que más le cayó, a la que más se le exigió. Por mucho tiempo me dijeron, tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanas. Y sí, hubo momentos donde yo pude sentir que eso era demasiada carga. Pero hoy lo veo distinto. Yo recuerdo incluso que a mí nunca me dejaban ir a dormir a la casa de ninguna amiga. Nunca. Y yo pensaba, pero ¿por qué otros sí y a mí no? Pero después, escuchando tantas historias de lo que pasaba en esos lugares, de los padres, de los hermanos, de la gente, ¿no? Entendí algo que quebró mi corazón por dentro. Dios me estaba protegiendo a través de mis padres. Dios me estaba enseñando su protección a través de mis padres. Porque hay cosas que de repente nosotros no entendimos cuando éramos niñas, cuando éramos niños, pero hoy que somos adultos, o hoy que muchos de ustedes son padres, hay cosas que nos revelan el cuidado de Dios por nosotros desde niños. Cuando yo verdaderamente entendí este mandamiento de Dios, porque está dentro de los 10 mandamientos, honrar a padre y madre, dije, yo tengo que hacer ese compromiso con el Señor. Y ahí verdaderamente dije, yo voy a honrar a mis padres hasta el último día de mi vida. Con lo poco que tenga, con lo mucho que tenga, con mis palabras, con mis hechos, con mi vida, con todo. Y hoy los honro sirviendo junto a ellos, caminando con ellos, valorando todo lo que ellos sembraron en mí. Y creo que aquí hay algo que tenemos que entender. La honra no depende de cómo fueron ellos. Depende de quién decide ser tú delante de Dios para ellos. La madurez no es cuando tus padres cambian, es cuando tú decides sanar, cuando tú decides obedecer a Dios y decir, yo los voy a honrar. ¿Y sabes qué? No esperes a perder a tus padres para verdaderamente valorarlos. No esperes a que ellos mueran para ir recién llevar flores. No esperes un funeral para llorar por todas aquellas cosas que no dijiste. No esperes a que sea tarde para dar lo mejor que puedas dar hoy. Mira, llámalos hoy, invítales hoy, abrázalos hoy, dales una propina hoy, sé generoso hoy, llévatelos de viaje. El arrepentimiento tardío no sana nada, pero el amor oportuno puede sanar muchas heridas en ti. Y sabes que yo sé que hay heridas, sé que hay historias difíciles, sé que hay muchas cosas y palabras que dolieron, pero hay algo que necesito decirte. Tú no puedes cargar tu niñez toda la vida. Tú no puedes vivir atado a aquello que pasó, porque eso no solo te afecta a ti, eso afecta todo lo que tú construyes. La honra no niega el dolor, pero sí decide no vivir desde él, porque sanar no es olvidar lo que pasó, es dejar de vivir gobernado por eso. Nuestros padres no son perfectos, no tuvieron una escuela de padres para aprender cómo ser padres. Ellos muchas veces te dan de lo que recibieron, de sus propias heridas, de lo que ellos vivieron. Así que no podemos ser tan jueces de nuestros padres y ahora que somos grandes decir, ellos se equivocaron en muchas cosas. De repente sí, pero ni tú ni yo somos llamados a juzgarlos o a recriminarles algo. Somos llamados a amarlos y somos llamados a honrarlos. Eso sí es lo que nos dice la Biblia. Deuteronomio nos enseña a honrar, a caminar y a no desviarnos. Y entonces tendremos vida plena, nos irá bien. Y eso no es casualidad, es una consecuencia espiritual. Deuteronomio 5:33 dice, manténganse en el camino, no se desvíen.
Y esto es brutal porque muchas personas quieren que les vaya bien, que todo les vaya bien, pero no quieren caminar bien. Y Dios es claro, esto no es solo destino, esto es dirección. La dirección en la que tú te mueves hoy determina la historia que tú vivirás mañana. Es como manejar con GPS. Tú puedes tener un buen destino, pero si tú giras mal constantemente, nunca vas a llegar a tu destino, pues. La honra es una dirección. La obediencia es una dirección. La fidelidad es una dirección. Y Dios no bendice solo deseos, Dios bendice caminos. La honra no cambia a otros primero, te cambia a ti. Cuando tú cambias, tu vida entra a otro nivel de favor. Tú no te imaginas lo bendecida que soy yo solamente por aprender a honrar a mis padres. Dios no construye sobre corazones resentidos. Él construye sobre corazones que han aprendido a honrar. Yo una vez me puse a hacer cuentas y dije, mi madre me tuvo 9 meses en su vientre. 9 por 365 son 3,285. Yo tengo que por lo menos llevarla a comer, sacarla a pasear 3,285 veces. Ahí estaríamos parches con mi mamá. Pero mi papá me llevó a comer todas las salidas del colegio, compartía yo con él. Imagínate, uno tiene que gastarse la vida honrando a sus padres. Así que mi mejor consejo para ti hoy es, si tú tienes heridas con tus padres, no niegues el dolor, pídele a Dios que te sane, pero no vivas en ese dolor por más tiempo. Escribe algo bueno que sí recibiste de tus padres, aunque sea mínimo. Eso irá sanando tu perspectiva. Ora por ellos. Aunque no te nazca, ora por ellos. Eso va rompiendo en ti la dureza. ¿Y sabes qué más? Honrar también es no hablar con desprecio de ellos. Ellos han envejecido, sí, pero ellos tuvieron mucha paciencia con nosotros cuando nosotros ni siquiera sabíamos hablar. Así que tengo una tarea para ti hoy. Haz algo por tus padres esta semana. No cuando tengas tiempo. Hazte espacio. Llámalos. Diles que los amas. Regálales algo. Diles algo que nunca antes le dijiste. La honra se habla. Perdona. Perdona lo que pesa. No para justificar, sino para soltar. Y si hoy ya no tienes a tus padres contigo, si ellos ya no están presentes, honra su legado. ¿Y sabes cómo? Viviendo correctamente, tal y como a ellos les hubiera gustado verte. Ora hoy conmigo y dile, Dios, gracias por la vida que me diste a través de mis padres. Hoy suelto todo de resentimiento, toda herida, todo aquello que hizo que en algún momento me alejara o fuera dura o tratara desde mi dolor. Quita todo peso del pasado, toda rencilla, toda cosa que dolió. Enséñame a honrar y hacerlo desde un corazón sano, desde un corazón libre, con un corazón alineado contigo, Dios. Dame sabiduría para valorar mientras tenga tiempo, Señor. Dame las fuerzas, dame la creatividad, dame los recursos para honrarlos. Dame la sensibilidad para amarlos de manera intencional. Ordena mis caminos y permite que mi vida refleje esta promesa, Dios. Una promesa de plenitud, de larga vida, a través de la honra. Llévame a honrar, a vivir una vida con una cultura de honra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Así que si mis padres están escuchando el podcast el día de hoy, me los voy a llevar de viaje. Quiero contarles que hoy, en nuestro día 85, vamos al 25.9% de avances de nuestra lectura bíblica. Hemos leído 289 capítulos y hemos culminado con 6 libros de la Biblia. Felicítate, celébralo. Y quiero contarles desde dónde son estos corredores de fe. Desde Colombia, desde México. Saludos para todos en Estados Unidos, en Perú, en Costa Rica, en Ecuador, en República Dominicana, en España, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Honduras, en Paraguay, en El Salvador, en Bolivia, en Canadá, en Nicaragua, en Australia, en Italia,
en Alemania, en Brasil, en Uruguay, en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Egipto, en India, en Polonia, en Malta, en Bélgica, en Nigeria, en Irlanda, en Nueva Zelanda, en Turquía, en Japón, en Austria, en los Emiratos Árabes, en Israel, en Curazao, en Aruba, en Finlandia, en Taiwán, en Sudáfrica, en Belice, en Dinamarca, en Andorra, en Filipinas, en la Guinea Ecuatorial, en Bulgaria, en Trinidad y Tobago, en Qatar, en Morocco, en Eslovenia, en Serbia, en Hong Kong, en Indonesia, en Rumania, en Jamaica, en Singapur, en Ucrania, en Tailandia, en las Bahamas, en Malasia, en Haití, en Venezuela, en Guyana, en Vietnam, en Kenia, en Angola, en Tanzania, en Senegal, en Georgia, en Camboya, en Lituania, en Rusia, en Camerún, en Pakistán, en Palestina, en Albania, en Armenia, en Zambia, en Ruanda, en Mónaco, en Madagascar y en Mozambique. Qué increíble cómo es Dios y nos está uniendo. Hay íntimos alrededor de todo el mundo. Dios está hablando, está transformando nuestras vidas, nos está acercando a su corazón y está haciendo algo increíble. Cuando vi esta lista, habían nombres que ni siquiera yo sabía pronunciar, pero estaban ahí y Dios los conoce. Y si me he olvidado de alguno, lo siento mucho. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 25. Lucas capítulo 7, versos del 11 al 35. El Salmo 68, versos del 19 al 35. Y Proverbios capítulo 11, versos del 29 al 31. Ahora sí, amárrate bien los pasadores de tus zapatillas. Pídele al Espíritu Santo que te hable. Toma tu Biblia NTV, porque hoy abrimos nuestra Biblia, pero también abrimos nuestro corazón para todo lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Comenzamos. Deuteronomio 5, capítulo 1. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: Escucha con atención, Israel. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo ese pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. En el monte, el Señor te habló cara a cara, desde en medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Me dijo lo siguiente: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, tus bueyes, tus burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esta razón, el Señor, tu Dios, te ordenó descansar el 7º día.
Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. El Señor les dirigió estas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte desde el medio del fuego, envuelto en nubes y en una densa oscuridad. Esto fue lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía de en medio de la oscuridad, mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego, como lo oímos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor oyó la petición que me hicieron y dijo: he oído todo lo que los israelitas te dijeron, y tienes razón. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Ve y diles, regresen a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo para que te dé todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Enséñaselos al pueblo para que los obedezcan en la tierra que les doy como posesión. Así que Moisés le dijo al pueblo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandatos y los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda su vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando viajas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Marca ese verso 12. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre.
No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él en Masa. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás y expulsarás todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. En el futuro, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces sí nos considerará justos. Israel está en la antesala de la tierra prometida. Moisés, en su discurso final, vuelve a repetir la ley, pero no se trata de repetir por repetir o repetir porque a él se le había olvidado. Moisés estaba preparando a la nueva generación que no vivió en el monte Sinaí, tampoco vio nada de lo que sucedió antes, pero que necesitaba vivir como si hubiera estado allí. Y es que la fe no se hereda, se enseña con convicción. Por eso estábamos viendo desde Deuteronomio capítulo 5, verso 1, que constantemente Moisés les daba instrucción y les dice: escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. Moisés repite lo que Dios había dicho porque la nueva generación necesita escuchar como si fuera la primera vez. La fe no sobrevive por inercia, necesita ser explicada, necesita ser vivida, necesita ser modelada. Nuestra fe necesita ser un ejemplo para aquellos que no tienen fe o para aquellos que no han visto todo lo que nosotros hemos visto. Una generación que no escucha la voz de Dios con urgencia será reemplazada por otra que sí lo hará. No formemos en nuestras familias, en nuestros grupos, religiosos informados, gente que sabe mucho de Biblia, forma discípulos transformados a través de la palabra de Dios, personas obedientes a la palabra de Dios. En el caso de tu familia, no asumas que tus hijos ya saben cómo comunicarse con Dios, ya saben leer la Biblia. Lo deben hacer seguramente. Enséñales cómo Dios te habló, cómo Dios te corrigió, cómo Dios te sostuvo en tus momentos difíciles. Cuéntales a tus hijos todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Haz que ellos escuchen en tu voz y lo vean en tu vida. Que ellos anhelen tener un propio encuentro con Dios, que anhelen caminar con Dios. Y en Deuteronomio 6, los versos del 1 al 3, Dios nos da una promesa a través de Moisés. Dice: estos son los mandatos y los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. A ti también Dios te ha encargado que le enseñes a tu familia. Dice: obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces a todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás una larga vida. Hay quienes quieren disfrutar una larga vida sin obedecer. No, lo que la Biblia está diciendo es: si tú quieres disfrutar de una larga vida, aprende a obedecer todo lo que Dios dice. Y me gusta mucho lo que la Biblia dice: asegúrate de obedecer. Y una vez que tú te asegures de obedecer, dice, entonces todo
te saldrá bien. Hay quienes dicen, no, pero a mí no me están saliendo bien las cosas. Que de repente no estás obedeciendo a lo que Dios te dijo que hagas. Los mandamientos que Dios nos ha dado no son antiguos, son eternos. Dios no nos da mandamientos para controlarnos, sino para protegernos, para guiarnos en su camino. ¿Y sabes qué? Cada una de las cosas que Dios nos dice en la Biblia no son una cárcel moral para nosotros, sino son una frontera de la vida. Cuando Dios nos dice no codiciarás, te está protegiendo de ese vacío de la comparación. En este tiempo, mucha gente se compara. Dice, ¿cómo esta persona tiene esto y yo tengo aquello? ¿Cómo esta persona gana tanto y yo gano esto? Cuando la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre, te está preparando para vivir en paz generacional, para que en medio de tus relaciones haya paz, para que se lleven bien los padres y los hijos con los padres. Y este es el primer mandamiento con promesa. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, Dios dice en Éxodo capítulo 20, verso 12, tendrás una vida larga y plena en la tierra que Dios te da. Y sabes qué, los mandamientos no pasan de moda. Son como los cinturones de la seguridad. Al principio incomodan, pero luego salvan vidas. Quien aprende a obedecer sin entender todo, vivirá más de lo que otros alcanzan sabiendo mucho. Luego, el verso 5 de Deuteronomio 6 nos recuerda, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marca ese versículo. Este versículo es conocido como el Shema. Es el centro de la fe judía hasta el día de hoy. Pero Jesús lo elevó como el mayor mandamiento de todos. Amar a Dios no es solo cantarle, es pensar en Él, es decidir como Él, es priorizarlo en nuestro estilo de vida, en lo cotidiano. Tu corazón no está rendido a Dios si tu agenda, tus finanzas o tus decisiones no lo reflejan. Hay quienes dicen, yo amo a Dios, pero tengo esta cierta área de mi vida que todavía no le he rendido. Dios no quiere ser una parte de tu vida, Él quiere ser el centro de tu vida. Imagina que amar a Dios es como una planta que necesita luz, necesita agua, necesita cuidado constante. Si solo lo riegas el domingo, se va a marchitar. Amar a Dios con todo el corazón requiere intención diaria, no solamente una emoción esporádica. Que todos los días, no solamente tú le digas a Dios que lo amas, sino que se lo demuestres. Y mira lo que dice los versos siguientes, el verso 6 y el verso 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandatos. Y el verso 7, repítelos a tus hijos una y otra vez. Este llamado no era solo para aquellos que predicaban o para los padres de familia. Es para todo aquel que ha escuchado a Dios. Grabar en el corazón implica más que memorizar. Es dejar que la palabra de Dios transforme tus decisiones, tus reacciones e incluso tus conversaciones. Grábate estas palabras en tu corazón, como si te hicieras un tatuaje cada día que vienes a la presencia de Dios. Tu mejor mensaje no lo predicas con tu boca, sino con tu ejemplo, con tus hábitos. Una Biblia subrayada no impacta tu vida si no está marcada por obediencia a Dios. Que tu corazón cada día esté marcado con la palabra de Dios. Haz que tus decisiones reflejen a Dios. Tu estilo de vida debe ser el primer devocional que alguien lee. Y cuando tengas todo, cuando te veas bendecido por Dios, cuando tengas ese trabajo que tanto oraste, cuando tengas en tus manos la prueba de embarazo de tu bebé, cuando te veas bendecido de muchas formas, no te olvides de dónde vino tu bendición. Es lo que nos dice el verso 12. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Esta es una advertencia directa. La abundancia, el confort, el éxito, la bendición de Dios pueden enfriar nuestra memoria espiritual. Dios se corre el riesgo de bendecirte, aunque tú y yo nos olvidemos de Él.
Dios sabía que el peligro no era la esclavitud pasada, sino la bendición futura. Verso 24 dice: entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos esos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces sí nos considerará justos. Cuando alguien consigue aquello por lo que tanto oró, un trabajo, una casa, un carro, una familia, puede que disminuya su búsqueda de Dios. Pero el día de hoy comprométete conmigo a decirle: Dios, aunque me hayas entregado todo por lo que en algún momento oré, aunque sea bendecido con todo lo que en algún momento tú me prometiste, quiero prometerte no olvidarme de dónde me sacaste, aquellas cosas que tú concediste en mi vida. La verdadera madurez es seguir buscando a Dios con la misma pasión cuando ya no tenemos una necesidad urgente. Leamos Lucas capítulo 7, verso 11. Poco después, Jesús fue con uno de sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y todos los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien y los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso a una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta. Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado. Él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, hasta los cobradores de impuestos coincidieron en que el camino de Dios era correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos.
Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Jesús, en Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17, nos cuentan el momento en el que Él irrumpe el duelo. Verso 13 dice que al verla, su corazón rebosó de compasión y dijo, no llores. Esta mujer estaba enterrando a su único hijo y ya era viuda. En esa época, eso significaba quedar sin protección, sin herencia y sin nombre. Jesús no fue invitado a la procesión fúnebre, pero entró en ella. Y no solo la consoló, sino que interrumpió la muerte. Y aquí Jesús no entra en tu historia para consolar lo que perdiste, sino para devolver lo que parecía imposible. Puede que hoy tú estés en ese funeral emocional. Has terminado una relación, sueños han sido apagados en ti, respiras muerte, hay a tu alrededor muchas personas enfermas. O quizá estás teniendo una identidad dañada. Pero Jesús no necesita invitación para intervenir. Solo un corazón dispuesto a encontrarse con Él. Y en el verso 14 nos dicen que Jesús se acercó al ataúd y lo tocó. Este era un acto escandaloso, porque nosotros hemos leído el libro de Números en el capítulo 19, en el verso 11, donde nos dicen que tocar un cadáver hacía a una persona impura, ¿no? Según la ley. Pero lo que era impuro no contaminó a Jesús. Jesús lo purificó cuando lo tocó. Así que no escondas tus áreas muertas de Jesús. Lo que para otros es escándalo, es impuro, para Él es una oportunidad de redención. Y luego vemos en el verso 19 que le hacen una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Y Jesús no siempre responde como nosotros esperamos, pero siempre responde. Juan el Bautista estaba en prisión. Él fue el que preparó el camino para Jesús y ahora comienza a dudar. Jesús no lo reprende, no lo regaña. En cambio, responde con evidencia, no con una explicación. Y les dice en el verso 22, díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los muertos resucitan, los enfermos son sanados. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios puede manejar tus preguntas. No siempre responde como nosotros queremos, pero responderá como nosotros necesitamos. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, pero también sobre las dudas más profundas y sobre los corazones más indiferentes. Él no solo consuela, resucita. No solo responde, siempre nos confirma. Y no solo predica, también nos confronta. Salmo 68, verso 19. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte, pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos, aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice, haré descender a mis enemigos desde Basán y los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y Rey mientras Él entra en el santuario. Los cantores van delante, los músicos van detrás, en medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios todos los del pueblo de Israel. Alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren, la pequeña tribu de Benjamín va al frente. Le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y los gobernantes de Zabulón y Neftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos animales salvajes que acechan entre los juncos.
a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos, que Etiopía le lleve tributo a Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra, canten alabanzas al Señor, canten al que cabalga por los cielos antiguos. Su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntales a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel. Su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios. David continúa el poderoso Salmo 68, que empezó en los versículos anteriores exaltando a un Dios como el Rey guerrero, como el Padre compasivo y como el Dios que habita en su pueblo. Pero en esta segunda parte del Salmo, en los versos del 19 al 35, el tono se vuelve aún más victorioso. Y aquí Dios no solo levanta al que sufre, sino que somete a las naciones, conquista a los enemigos y demuestra su soberanía sobre toda la tierra. Dios no solo carga nuestras cargas, también conquista por nosotros. Verso 19 dice: alabado sea Dios, pues cada día nos lleva en sus brazos. Día tras día, Él lleva nuestras cargas. La palabra hebrea para llevar nuestras cargas es amás, que significa soportar, cargar, levantar, llevar sobre sí. Dios no observa tus cargas desde lejos. Él las levanta contigo cada día. Él sabe por lo que tú estás sufriendo. Él sabe lo que te está doliendo. Y Él está contigo diariamente, no una vez al año, no solo en emergencias. Él está contigo cada día. Cuando las fuerzas te faltan, Él está contigo. Dios no te promete días sin peso, pero sí su hombro disponible para que te recuestes y llores. El amor de Dios no consiste en evitarte el peso, sino en acompañarte mientras lo llevas. Hay quienes hoy me están escuchando desde un hospital y están cansados, están cansadas, pero Dios es el que está contigo. Es el que cada día te lleva en brazos. Es el que te está sosteniendo. Es el que te da fuerzas. Él no te ha dejado. Quizá estás cargando más de lo que te corresponde. Y quizá no vas a acabar el día habiendo logrado todo lo que querías. Pero quiero que recuerdes esto. Dios te está sosteniendo en todo momento. Cada día. Él es tu soporte. Él es tu ayuda. Él es tu ayudador. Él está contigo. Y el verso 20 dice: nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Quizá tú el día de hoy sientes que la muerte te está respirando cerca, pero quiero recordarte algo. Dios es el Dios que te rescata. Jesús no vino a consolarte en la batalla. Él vino a ganarla por ti. Tú tienes que creerlo. Cree que Dios va a ganar esta batalla por ti. No estás luchando sola. No estás luchando solo. La cruz no es un símbolo de resignación, es la evidencia de la victoria de Jesús. No te limites a sobrevivir. Cuando venga la muerte hacia ti, cuando sientas que ya no puedes más, dile: hoy no es mi día. Declara que Jesús ya venció. Toma autoridad, adora con fuerza y cree que tu Dios es un Dios de imposibles. Y este salmo cierra con una afirmación poderosa. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Recibe hoy de la fuerza que Dios te da. Dios no solo es grande allá arriba, también empodera aquí abajo. No caminas sola, ni cantas sola, ni estás luchando sola. Él lleva tus cargas. Él vence a tus enemigos. No estás batallando solo en esto. Dios recibe tu adoración. Dios recompensa tu servicio y Dios te llena de fuerza. Proverbios capítulo 11, verso 29. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredarán el viento
El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los pecadores perversos. Este proverbio nos habla en el verso 29 que los que traen desgracia a su familia heredarán solo el viento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vivir mal en casa deja una herencia vacía. Este proverbio habla de las consecuencias personales del egoísmo, el maltrato o la irresponsabilidad en nuestra familia. Heredar el viento significa quedarse con nada, con cero, con inestabilidad. No se trata solo de dinero. La verdadera herencia es el ejemplo, es el carácter, la memoria que dejas. Haz hoy algo intencional que bendiga a tu familia emocionalmente, un perdón, una conversación, un límite saludable, porque la familia es tu primer campo de siembra y también tu primer fruto. El verso 30 dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una obediencia constante, aunque nadie aplauda, está dando fruto. Y ese fruto no solo te alimenta a ti, también alimenta a los que te rodean. Este versículo conecta mucho con Génesis 2:9 y con Apocalipsis capítulo 22, verso 2, cuando hablan del árbol de la vida, que representa vida eterna, restauración, sanidad y esperanza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tus decisiones hoy están plantando árboles de esperanza en tierras donde otros solo sembraron dolor. Te animo a que escribas 3 decisiones pequeñas, pero justas, que puedes comenzar a tomar. Por ejemplo, no responder mal, ayudar sin que te lo pidan, cumplir aunque nadie te vea. Y el verso 31 dice que los justos reciben recompensa en la tierra. Y este verso no habla del juicio final, sino de las consecuencias en esta vida. La obediencia y el pecado generan un fruto visible. No se trata del karma, sino del principio espiritual. De lo que siembras, cosechas. Y todo lo que hacemos aquí sí tiene consecuencias aquí. Hoy hemos culminado nuestros 85K y ahora te invito a escuchar el testimonio de María Severiche. Hola Wendy, ¿cómo estás? Saludos a todos. Esto lo hago porque yo siento que ya me correspondía. Han pasado ya casi 2 meses desde que empecé mi nuevo trabajo y realmente quiero dar mi testimonio para aquellos que necesiten esta palabra. Todo empezó realmente el año pasado cuando yo salgo de mi trabajo en agosto por temas de una crisis financiera en la empresa en la que estaba y hubo muchos recortes. Y yo fui una de las personas afectadas. A raíz de eso, mi mente estaba muy en shock, con mucha ansiedad, con muchos problemas, con mucho miedo de lo que venía. Entonces yo empecé y más que todo me seguí con Dios y trabajé mucho en mi relación. Yo ya seguía contigo o te había conocido desde el 2024 y te escuchaba de vez en cuando realmente, pero a raíz de esa experiencia empecé a escucharte con mayor regularidad para también poder conocer más y encontrar como esa paz que estaba buscando mi corazón. Durante el periodo de desempleo en el que estuve, que no fue corto, pues fueron alrededor de 5 meses. Yo tuve la oportunidad de tener en mis conversaciones con Dios, en mis oraciones, yo le decía, Dios mío, yo quería este trabajo, quiero que tenga tales detalles, o sea, era muy descriptiva con Dios de lo que estaba buscando porque yo sabía que yo me merecía un buen trabajo y que Él tenía algo bueno para mí. Entonces yo fui muy explícita y muy detallista y como el milagro siempre llega y hay que tenerle mucha fe, el 31 de diciembre, Wendy, me comentaron que había una oferta laboral que tenía que aplicar, que por qué no aplicaba, que enviara mi hoja de vida. Entonces yo escribí a la oferta. Siendo 31 de diciembre no pensé que iba a pasar nada, pero ese mismo día, Wendy, me contestaron, me dijeron que les gustó mi hoja de vida, que querían ofrecerme un trabajo y yo no lo podía creer. O sea, era antes de que se acabara el año, yo ya tenía un nuevo trabajo para el año. Para mí eso fue un milagro
porque yo tanto le oré a Dios por ese trabajo que yo quería, por esa experiencia laboral que estaba buscando y la conseguí. Yo empecé mi nuevo trabajo a mitad de enero y sigo en él y ha sido una bonita experiencia. Tengo un muy buen ambiente laboral, que era uno de los puntos que yo quería. Tengo un buen jefe, he tenido muchas oportunidades y estoy muy agradecido por ella, muy agradecida por ese trabajo. Y yo quisiera compartir esta experiencia para todos aquellos que están buscando ese empleo, que la oportunidad va a llegar, ese milagro va a llegar. Diosito nos escucha. Él oye nuestras oraciones y podemos ser descriptivos, podemos decirle lo que queremos porque Él también escucha esa parte y si sale es porque definitivamente era para nosotros y correspondía. Entonces sé que me extendí, pero te agradezco mucho por tu labor y agradezco este grupo, esta comunidad tan linda que tenemos y espero que puedas venir una vez aquí a Bogotá, Colombia, que con gusto te recibiremos todos. Saludos. Querida, gracias por compartir tu testimonio y contarnos que sí se puede atravesar una temporada dura sin perder la fe. Gracias por recordarnos que Dios escucha hasta las oraciones más detalladas, las más íntimas, las más sinceras. Me alegra muchísimo saber que hoy estás viviendo una experiencia bonita, que estás en un lugar sano y que puedes mirar atrás y ver la mano de Dios sosteniéndote. Lo que viviste no fue en vano. Dios usó ese proceso para afirmarte, para acercarte más a Él y para mostrarte que su provisión nunca llega tarde. Te quiero regalar Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y quizá hoy tú que estás escuchándome, estás desempleado o has sido despedido y sientes miedo por tu futuro. No sabes qué hacer con tantas puertas cerradas. Yo quiero decirte, no te rindas, no sueltes tu fe, no dejes de orar, no dejes de creer. El mismo Dios que abrió una puerta el 31 de diciembre puede abrir la tuya en el momento menos pensado. Tu milagro laboral también puede llegar. Tu respuesta también puede sorprenderte. Dios sigue escuchando cada oración, Él sigue obrando, Dios sigue siendo fiel. Lo mejor para tu vida recién va a comenzar. Hoy también te invito a escuchar el testimonio de Mercedes Rebolledo, una venezolana. Hola Wendy, buenos días. Soy Mercedes, una venezolana de 58 años. Comencé a seguirte justo cuando se inició el devocional en enero. Quiero hablar de mi testimonio que está relacionado con el devocional número 77 del 18 de marzo. El Espíritu Santo encenderá una vida nueva en ti. Una noche congregada con un grupo de creyentes, me invitan a pasar a orar por mí. Cuando me dirijo a la presencia de Dios, solo decía en mi mente: Espíritu Santo, tómame. En la noche sueño que voy a un chequeo ginecológico y la doctora me dice: quédate tranquila, tú no tienes nada. Luego fui a hacerme el chequeo y me atiende una doctora. Después de haberme revisado, ella me dice que posiblemente tiene que hacerme una biopsia. Desde ese momento no dormía, solo pensaba en el resultado de la citología. Me dejé invadir por el miedo y ahí dudé y dejé de confiar en lo que Dios ya me había dicho en el sueño. Llegó el día de buscar mi resultado y fui envuelta en nervios. Ese día vi la misericordia de Dios cuando la doctora me dice que no tengo nada. Lloré y le pedí perdón a Dios. Desde ese momento le sirvo al Señor. Gracias, Wendy, por compartir mi testimonio. Mi querida Mercedes, gracias por compartir tu testimonio. Me recuerda algo poderoso. Dios no solo habla, Dios confirma. Y quiero decirte algo, Dios no se ofende cuando tú dudas, pero sí se alegra cuando tú vuelves a confiar. Y tú volviste. Y eso es lo que marca la diferencia. Así que sigue firme, sigue sirviendo, porque lo que Dios comenzó en ti no se va a detener. Y a ti que estás escuchando esto, quiero decirte, no tengas miedo por dudar. Lo que Dios te dijo, sigue en pie. Les quiero regalar Romanos capítulo 8, verso 11, que dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales
mediante el Espíritu que vive en ustedes. Ese mismo Espíritu es el que te habla, te guía y también te sostiene. Oremos juntos. Señor, hoy volvemos a confiar. Aunque el miedo haya intentado robarnos la paz, decidimos creer tu voz por encima de cualquier diagnóstico, de cualquier duda, de cualquier pensamiento. Espíritu Santo, abrázanos, llénanos y recuérdanos cada día que tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, quiero compartirte el testimonio de Hazel Arauz. Hazel descubrió este podcast el año pasado y fue ese año cuando tomó una decisión profunda: pensar en Dios todos los días y acercarse más a Él. Y sin darse cuenta, ese anhelo empezó a cumplirse. Ella vive en Estados Unidos, es una inmigrante, no asiste a una iglesia y muchas veces se ha sentido como una Marta, atrapada en los afanes, en la presión de construir sus sueños, en la urgencia de salir adelante y con el corazón muy cargado, pero con el deseo de no soltar a Dios. El 13 de enero tenía una cita en USCIS y quienes viven en ese proceso saben lo que significa: miedo, incertidumbre, preguntas sin respuesta, el peso del contexto actual. Hazel fue a esa cita con temor, pero también con fe. Ese mismo día, el episodio del podcast hablaba de la fe, pero no de una fe perfecta, sino de una fe rota pero viva. Y Hazel entendió que no necesitaba llegar fuerte, solo necesitaba llegar confiando. Entró a esa cita con el corazón temblando pero sostenido, y Dios la guardó. Todo salió bien, no porque no hubiera miedo, sino porque Dios fue mayor que su miedo. Hoy, Hazel puede decir con certeza que cada episodio ha sido una forma en la que Dios le habla directamente y que no se ha perdido ninguno de los episodios. Eso me alegra muchísimo. Que ella confía en que Dios seguirá ayudándola paso a paso. Gracias, mi querida Hazel, por tu valentía al escribir, por reconocer que a veces la fe no llega firme, pero llega. Y Dios no te soltó el 13 de enero y no te va a soltar ahora. Tú no estás sola. Aunque estés lejos, no es tarde. Aunque estés cansada, no estás perdida. Y aunque a veces te sientas como Marta, con muchos afanes, Dios ve la vida de cada uno de los inmigrantes, ve a los que caminan con papeles en la mano, con oraciones en el corazón, y Él te guardó ese día y te seguirá guardando. Así que sigue confiando en el Señor. Para Él eso es suficiente. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias a Holman Rodríguez y a Lady Jaimes. Que Dios los bendiga, queridos. Joana Navarrete, lo mejor de Dios para ti. Maylin Borrero y Susana Ramírez Rojas. Muchas bendiciones también para Celia del Carmen Peña Perroni. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jonás capítulo 2, verso 2, que dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Hoy podemos tener la seguridad de que Dios no solo nos escucha, sino que Él nos responde. A cada clamor, a cada oración, a cada necesidad, Dios tiene una respuesta para nosotros. Y ustedes, queridos, estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí, por no dejarme correr sola. Hoy vamos ya 85K. ¿Quién lo diría? Estamos leyendo, aprendiendo la Biblia juntos y es el mejor libro que nosotros podemos leer en nuestras vidas, porque mientras leemos la Biblia, el autor está presente. El Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Que tengan un día fabuloso, lleno de luz, de sus bendiciones y que el éxito, la misericordia de Dios los acompañe. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.